pero sin embargo la pesadilla volvería y con eso, el maldito de Destructor regresaría también. Estaba caminando hacia la casa de Bárbara, ya que yo, mis hermanos y nuestras amigas la estábamos esperando, pero sin embargo no llegaba, entonces yo tuve que ir a por ella, aparte de que tenía que decirle algo bonito, pero cuando llegué a su casa, no lo pude creer, la casa estaba casi destruida, las ventanas estaban rotas y la puerta de entrada también, yo estaba pensando en lo peor, entonces decidí entrar, y cuando entré, todo estaba oscuro, intenté encender la luz, pero no encendía, entonces cogí una linterna que había ahí, y alumbré toda la casa, estaba destruida, había muchas cosas tiradas, varias partes estaban con rasguños, yo me había asustado, estaba a punto de ir a las escaleras, cuando en eso pisé algo y alumbré, y no lo podía creer, era el señor James Gordon, le habían cortado el cuello y lo habían descuartizado, no pude creer lo que estaba viendo, entonces decidí subir las escaleras y fui a la habitación de Bárbara, entonces yo toqué la puerta de su habitación, pero no había respuesta, iba a volver a tocar, pero en eso la puerta se abrió por sí sola, yo me había sorprendido, pero igualmente decidí entrar, y al entrar, vi que la habitación estaba normal, pero no veía a Bárbara por ningún lado, entonces yo dije: Bárbara, ¿estás aquí? Entonces una voz me dijo: Mike, ¿eres tú? Esa voz venía del armario, entonces fui al armario y lo abrí, y ahí estaba ella, yo le dije: Bárbara, ¿aquí estás? Entonces ella me abrazó y me dijo: qué bueno que me encontraste, yo le dije que había pasado en su casa, entonces ella me lo contó. Bueno, verás, Maiki, yo me estaba bañando, y cuando terminé de bañarme, me sequé y me puse mi ropa, y estuve leyendo un libro en mi habitación, pero en ese momento la luz en mi casa se va, yo me había asustado, pero en eso escuché a mi padre gritar, yo fui a ver lo que había pasado, y no lo podía creer, vi a mi padre muerto, yo lloré por él, y en ese momento una voz macabra me dijo: así que ese era tu padre, yo vi quién me había hablado, y vi a un tipo con armadura y con cuchillas manchadas de sangre, entonces ese tipo me dijo: ahora tú morirás. Yo me fui corriendo a mi habitación y cerré la puerta, y me escondí en el armario, pero ese tipo no vino por mí, pero igualmente me quedé en el armario, ya que tenía el temor de que me estuviera tendiendo una trampa para matarme, y en ese momento llegaste tú y bueno, ya sabes lo demás. Cuando me lo contó me quedé sorprendido, pero a la vez asustado, ya que cuando ella mencionó a un tipo con armadura y con cuchillas manchadas de sangre, ya sabía de quién se trataba y se trataba de Destructor, el cual había llegado a esta ciudad. Entonces yo le dije a Bárbara: tenemos que irnos de aquí, antes de que regrese aquí y nos mate, entonces salimos corriendo de la casa hacia donde estaban mis hermanos y nuestras amigas, pero en un momento nos tropezamos y caímos al suelo, y en ese momento alguien nos dijo: vaya, vaya, aquí tengo a una parejita, y vimos quién había dicho eso, y era Destructor, él nos dijo: ahora prepárense para morir, porque de esta ya no se salvan, entonces Bárbara enojada le dijo: así que tú eres Destructor, el que mató al maestro y a los amigos de Maiki, y también mataste a mi padre, para así tener tu venganza contra las tortugas ninja y matar a las personas de esta ciudad. Entonces Destructor le dijo: sí, y al parecer ellos les contaron sobre mí, y de cómo regresé de la muerte, y ya he matado a unas personas que seguramente ya conocen, entonces él sacó varias cabezas, y al verlas no podíamos creer de quiénes se trataban, eran las cabezas de Steve Trevor, Hal Jordan, Barry Allen, Garth, Oliver Queen, Carter Hall, Harleen Quinn, Pamela Isley, Doris Theul, Selina Kyle, Carol Ferris, Leslie Willis, Tatsuyama Shiro y de los jóvenes titanes, nosotros no lo podíamos creer que Destructor haya matado a gran parte de nuestros amigos, entonces Destructor dijo: ahora siguen ustedes, entonces soltó las cabezas y nos estaba a punto de atacar, pero sin embargo yo agarré una piedra y le di en la cabeza, haciendo que Destructor caiga mareado, entonces yo y Bárbara aprovechamos para salir corriendo.
Cuando llegamos con los demás, ellos se sorprendieron al vernos cansados. Leonardo nos dijo: oigan, ¿por qué están cansados? Yo le dije: es que Destructor ha llegado a esta ciudad, y ha matado a todos de nuestros amigos. Cuando les dije eso ellos se asustaron. Diana triste dijo: no puede ser, no puedo creer que ese maldito haya matado a Steve Trevor. Entonces Donatello le dijo: tranquila amiga, ya encontraremos una forma de matar a Destructor de una vez por todas. Cuando en ese momento escuchamos a varias personas gritar, nosotros fuimos a ver lo que había pasado, y no lo podíamos creer, eran todas las personas de Metrópolis, todas estaban muertas, nosotros no lo podíamos creer y obviamente había sido ese maldito de Destructor. Entonces él nos vio y nos dijo: finalmente los encontré, y ahora morirán. Entonces yo y mis hermanos agarramos nuestras armas y nuestras amigas se transformaron, y en ese momento empezamos a luchar contra Destructor. No duramos casi nada en la batalla, ya que Destructor se había vuelto más fuerte de lo que ya era, y solamente le habíamos hecho poco daño, entonces no tuvimos otra opción que escapar de la ciudad. Pero en eso Jessica nos dijo: corran chicos, yo voy a distraer a este maldito. Entonces Zizatara le dijo: yo también te ayudaré, ustedes escapen sin nosotras. Pero Kara les dijo: no chicas, no podrán contra ese desgraciado, es bastante fuerte y las va a matar, mejor vengan con nosotros. Sin embargo ellas dos nos dijeron: váyanse ya, nosotras lo vamos a distraer, y si no sobrevivimos nos iremos con nuestras familias a un lugar mejor. Pero Kara todavía les seguía insistiendo en que no lo hicieran, pero Karen le dijo: no, hay que irnos sin ellas ya tomaron la decisión. Entonces nosotros salimos corriendo, y solo escuchábamos los gritos de Jessica y Zizatara. Nosotros nos lamentamos de la muerte de las dos, pero no había tiempo para ponernos tristes, y tuvimos que escapar de la ciudad. Entonces usamos una bomba de gas y nos fuimos a otro lugar. Esas tortugas y esas 4 chicas, ¿creen que ya se liberaron de mí? Pues no, ya que las voy a encontrar y los mataré, y así habré cumplido mi venganza. La bomba de gas nos había llevado a una isla que parecía una playa, entonces caminamos, pero en eso vimos una entrada, entonces decidimos entrar y cuando entramos, vimos algo que nos sorprendió, eran varios animales que caminaban y tenían ropa, nosotros nos sorprendimos pero decidimos no entrar, ya que no sabíamos cómo iban a actuar esos animales si nos veían, entonces decidimos quedarnos afuera, y en ese momento alguien nos dijo: hola, ¿quiénes son ustedes? Cuando nos volteamos, era un erizo de color azul, tenía un accesorio café en el cuello, tenía zapatos rojos, tenía cintas en sus brazos y sus piernas, y estaba acompañado de una eriza rosada, tenía vestido rosado, tenía pantalones morados y zapatos rosados. Entonces yo les dije: hola, ¿cuáles son sus nombres? Entonces el erizo azul nos dijo: me llamo Sonic, y ella es mi amiga Amy. Entonces nosotros les dijimos: mucho gusto en conocerlos. Entonces nosotros nos presentamos, e Amy nos dijo cómo es que llegaron aquí. Entonces Rafael les cuenta todo a Sonic y Amy. Cuando les termino de contar, ellos se sorprendieron, entonces Sonic nos dijo: no se preocupen chicos, aquí estarán a salvo de ese maldito, y no los podrá encontrar aquí. Entonces nosotros le agradecimos, entonces ellos nos dijeron: vengan con nosotros, acompáñenos. Entonces nosotros los acompañamos y habíamos llegado a una casa que quedaba cerca del mar, y ahí vimos a un zorro amarillo de 2 colas, un equidna rojo y una tejón naranja. Entonces ellos al vernos, les preguntaron a Sonic y a Amy de quiénes éramos nosotros, entonces ellos les dijeron nuestros nombres, entonces ellos nos dijeron: mucho gusto en conocerlos. Entonces el zorro amarillo nos dijo, se presentó y nos dijo: yo soy Tails, y ellos son Knuckles y Sticks. Entonces yo, mis hermanos y nuestras amigas, les dijimos: mucho gusto en conocerlos. Entonces Amy les dijo: lo que ellos vivieron fue terrible, y nosotros siendo sus nuevos amigos, les debemos ayudar a encontrar un hogar. Entonces Knuckles dijo: ok, hay que encontrarles un nuevo hogar para que ellos puedan vivir.
entonces nosotros les agradecimos. Bueno, desde ese día nos hemos hecho buenos amigos de Sonic y sus amigos, y también conocimos a otros amigos más, y también conocimos al Dr. Eggman, el cual era el enemigo de Sonic y sus amigos, y también conocimos a Shadow, otro enemigo de Sonic, el cual era el más poderoso y peligroso de su isla, y nosotros combatíamos el mal y hemos tenido una vida tranquila, y algo que tengo que decir es que yo y Bárbara somos pareja, y nos hemos llevado bien en nuestra relación, y durante este tiempo no ha pasado nada, pero sin embargo nuevamente volvería el maldito de Destructor a destruir la isla. Un día estaba jugando al fútbol con Leo, Rafa y Donnie, mientras que Diana, Karen y Bárbara estaban en el jacuzzi de nuestra nueva casa, después de que yo y mis hermanos jugáramos al fútbol, y de que las chicas se bañaran, nos dirigimos a Mad Burger para comer, pero mientras caminábamos hacia allá, escuchamos dos gritos. Nosotros nos asustamos, y fuimos a ver qué había pasado, y cuando llegamos al lugar del grito, no lo podíamos creer, eran Percy y Zoe, ellas tenían el estómago abierto, y les habían atravesado la cara, nosotros nos asustamos tanto, cuando en ese momento vimos a Shadow herido, nosotros al verlo, no lo dudamos y le dijimos ¿acaso tú hiciste eso? Pero en ese momento Shadow cae al suelo desmayado, y vimos que tenía una rasguñada grande en la espalda, nosotros nos asustamos y fuimos a ayudarlo, y lo llevamos al taller de Tails para cuidar a Shadow, y cuando lo curamos, él se despertó, dijo ¿qué pasó? ¿Qué hago aquí? Entonces yo le dije ¿por qué tenías esa rasguñada en la espalda? Entonces él nos lo contó todo. Bueno, yo estaba en mi cueva, pero en ese momento escuché dos gritos, yo fui a ver quiénes habían gritado, y eran Percy y Zoe, las cuales estaban siendo atacadas por alguien, y vi que era un tipo con armadura, y vi como con sus cuchillas les atravesó el estómago y la cara, yo al ver eso le dije ¿quién eres? ¿Y por qué hiciste eso? Entonces ese tipo volteó a verme y no dudó en atacarme, yo intentaba golpearlo, pero ese tipo era muy fuerte, y lograba detener mis golpes, y después ese tipo me rasguñó con sus cuchillas en la espalda, y después ese tipo se escapó, y en ese momento ustedes me vieron herido y me trajeron aquí, y bueno, ya saben lo demás. Cuando nos lo contó nos asustamos, pues era más que obvio que ese tipo que mató a Percy y Zoe era Destructor, pero ¿cómo era posible que ya nos haya encontrado? Cuando en eso escuchamos varios gritos, nosotros fuimos a ver lo que estaba pasando, y no lo podíamos creer, eran todos los habitantes de la isla, pero todos estaban muertos, cuando en ese momento alguien dijo vaya, finalmente nos encontramos después de tanto tiempo, y entonces alguien sale de unos escombros, y no lo podíamos creer de quién se trataba.